Muy buenos días, damas y caballeros. En el día de hoy tengo el placer de presentarles un tema que está en estos momentos en la mano de muchísima gente, de muchísimas organizaciones que están buscando el- la seguridad de nuestras familias. Y es el tema de la licencia para todos en Massachusetts. Y quiero hacerle una pequeña presentación de algunas informaciones que estuve buscando por cuenta propia y así empaparnos un poquito más de todo lo que concierne con este tema. En el día de hoy vamos a estar tratando de lo que es el tema de la licencia de conducir y am, licencia de conducir a inmigrantes indocumentados de los Estados Unidos. La importancia de la seguridad de acceso a nuestras comunidades. La importancia de miles de familias indocumentadas puedan obtener la licencia de conducir es un hecho sin precedentes. En nuestro estado deben contemplar a raíz de la crisis del COVID-19. Las dificultades que se presentaron no fueron una ni dos, sino varias. La realidad son los hechos. Miles de familias no pueden aplicar a distintos recursos por su condición migratoria. Pero existen otros recursos y aún así se dificulta porque las medidas de recolección eh, son específicamente con vehículo de motor. Y son así como las escuelas, un ejemplo tangible es como pasar a buscar el dispositivo para estudiar remotamente desde las casas. Este dispositivo o en la computadora tenía que ser recogido vía un vehículo, o sea, un carro. Entonces, ¿dónde quedan esas familias que no poseen la disponibilidad de tener una licencia aquí en el estado de Massachusetts? Nuestras comunidades inmigrantes ante el COVID-19, los retos que han enfrentado durante la pandemia. Otro ejemplo verídico es el proceso de las pruebas del COVID-19. El protocolo de salud ordenó que todo individuo que desea y que debiera hacerse la prueba tendría que ir en vehículo y donde, vuelvo a lo mismo, ¿dónde queda esa población de aquellos que son trabajadores esenciales y trabajadores de vital importancia para nuestra economía? Aquellas familias con condición de estatus mixto y aquellas que tienen familias con individuos con discapacidad o necesidades especiales no pueden obtener los servicios y conducir seguros en nuestro estado por temor o angustia o ser parado por un policía y que su condición en el estado de Massachusetts pueda empeorar. ¿Para qué sirve la licencia para inmigrantes indocumentados? En principio, su función es autorizar para manejar y comprar un carro o seguro de auto. La mayoría de las licencias estatales para indocumentados contienen una marca o frase que le hace diferente de las regulares. Esto significa que no puede utilizarla, dicha licencia, como identificación para asuntos federales o en edificios federales como migración, prisiones federales, bases militares, entre otras. Además, no se puede embarcar en un avión mostrando este tipo de licencias que no cumplan con los requisitos de la ley conocida como el Real ID. Esto quiere decir que solamente se podría utilizar como documentos para mostrar la identidad de aquellas licencias para manejar. Para obtenerla, hubiese sido necesario probar su presencia legal en los Estados Unidos. Temas de vital importancia con la licencia licencia de conducir para indocumentados. Además, no se puede embarcar en avión, como ya lo mencionamos. Este documento solo es específicamente
es la autorización para manejar en las vías públicas y ya está, no tiene otra permisibilidad más allá que esto. Quiero también mostrarle los estados y distritos de Estados Unidos que otorgan licencias de conducir a inmigrantes indocumentados. Tenemos California, que fue el 1 de enero del 2015, Colorado, no me voy a detener en las fechas, pero le voy a mencionar Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Utah, Hawaii, Illinois, Maryland, New Jersey, Nuevo México, Vermont, Commonwealth de Virginia, New York, Nevada, Oregon y Puerto Rico. En todos los antes mencionados, New York fue el último en la lista en añadirse a la permisibilidad o a la autorización de la licencia de conducir a todos los inmigrantes indocumentados, y esto fue el 3 de abril de este año. Aquí le puedo mostrar un poco de lo que es un ejemplo de lo que es la licencia de California. Es una licencia muy parecida a la licencia, ya vamos a decir, convencional. Y quiero dejar este fragmento, y es que Washington fue el primer estado en aprobar la licencia a aquellas personas que no podían demostrar su estatus legal en el estado. En Washington, Distrito de Columbia, D.C., está la Casa Blanca, Capitolio, los monumentos a los fundadores de los Estados Unidos y numerosas oficinas que componen la administración nacional. Es la capital de los Estados Unidos, pero no es un estado como el resto de los estados de los 50 que componen el país, sino es un distrito federal. La ley entró en vigor el 25 de julio de 1993. La misma fue posible tener licencia con otro documento que es el ITIN, que fue creado en ese mismo año para que aquellas personas que también se les dificultaba presentar los impuestos pudieran ejecutar todo este proceso burocrático. Cada estado o distrito tiene unos requisitos que varían según la ley de cada estado. Así que espero que ustedes hayan disfrutado este tema. Está sumamente importante para todos nosotros. Y nada, seguimos en la lucha por los derechos civiles de todos los inmigrantes. Muchas gracias.